responsable de que este proyecto esté progresando cada día. También agradecer a la unidad de investigación junto al director de la escuela, Jorge Antonio Valenzuela, quien también me ha facilitado un acceso a información sobre esto. Bueno, también les hago parte de que el trabajo que yo estoy investigando ha sido tomado como becado para el Fondo de Trabajo y Promoción 2012, impulsado por la Universidad de San Marcos. Y bueno, lo que les vengo a exponer es solamente unas cuantas páginas de mi tesis, ¿no? Y a la vez, aprovechando que hay un público de distintas bases de literatura, me gustaría que, bueno, mi ponencia o tal vez algo que vean de ella sea propicio para sus futuras tesis, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, hay solamente 3 tesis sobre Vargas Llosa, ¿no? Me parece que los alumnos de literatura están desvinculando su función principal, ¿no? Que es la investigación. Sobre Vargas Llosa hay un montón de artículos críticos, pero no hay tesis actualmente, ¿no? Vargas Llosa, que tiene más de 40 libros, solamente hay 3 tesis. Sería fenomenal, ¿no? Que los alumnos de literaturas dejaran un poco algunos estudios, ¿no? Que no le van a conocer a nada. Bueno, voy a empezar con mi ponencia, que como les dije solamente es unas 10 páginas, ¿no? De las 400 que conforman mi tesis de Vargas Llosa. Interacciones condicionadas, el poeta de la ciudad de los perros, 1963. 2 críticos literarios han abordado este tema de forma indirecta, Sara Castro Larrey y Sergio Vilela Galván. El primer postulado alude a la configuración hecha en el personaje Alberto Fernández como un sujeto que razona con criterios coherentes para llegar al homicidio del esclavo, mientras que el segundo criterio aborda el fondo de este protagonista en función con la sociedad. El poeta como representante del machismo y transgresor del autoritarismo de ese régimen militar, al ser escritor de novelitas pornográficas con la finalidad de generarse dinero de ciudadanos. Bueno, fuera de las impresiones que han tenido los críticos con respecto a este personaje, será un análisis donde saluda la forma cómo organiza el poeta sus mundos y de qué maneras se introduce en ellos. La explicación a lo referido se ha cementado en 10 breves tratados. El primer tópico aborda la configuración protagónica de Alberto Fernández, la cual se deduciría de la misma novela como construcción histórica de los propios personajes. El segundo tratado abarca el término desarrollado por Eric Landowski al referirse al camaleón, un sujeto que condiciona su forma de interactuar con el mundo. El tercer tema se refiere a la programación, que es indispensable para el personaje, que requiere organizar su forma de ser para lograr algún propósito. El cuarto, el ajuste, como la manera de moldearse a las situaciones que se presenten. El quinto, la eficacia y la capacidad de razonar por parte del poeta, quien destaca en la novela por las inferencias que construye de lo acaecido. El sexto tópico, las acciones que marcarían una identidad frente a los demás. El séptimo punto alude a la necesidad del poeta de comportarse como el jaguar, el modelo violento de respeto en su colegio. El octavo tópico, el riesgo de no llevar bien a cabo la regulación de una identidad condicionada. El noveno se encarga de ver estas limitaciones que impiden que el poeta sea como el jaguar. Finalmente, como último punto, se hablará de una característica del poeta que lo asociaría al esclavo, ya que se trata de una acción de cobardía, el silencio condicionado, por parte de Alberto Fernández. Bueno, primer punto, Alberto Fernández, el poeta. Este personaje es importante para el desarrollo de la historia de la ciudad de los perros, por lo tanto se trata de otro protagonista. Acá aludo a otro protagonista, refiriéndome también al esclavo y al jaguar. Alberto Fernández tiene el mismo problema del jaguar. Sus bases familiares están mal constituidas, aunque goce de una comodidad económica. Este contratiempo no es un problema del todo para él cuando estudia en el Colegio Militar León Soprado, ya que sabe moldarse a las circunstancias violentas que le exige esa pequeña sociedad. Cuando tiene que pelearse, lo hará, de igual manera si pretende quedarse callado. Esta postura camaleónica que adopta le permite marcar un límite en sus vivencias dentro y fuera del colegio militar. En sucesión es conocido como el poeta, ya que vende a sus compañeros novelitas pornográficas y cartas de amor,
con la finalidad de adquirir dinero y cigarrillos. Durante su vida militar se hace amigo del esclavo, quien resulta ser el personaje que le hace llegar hasta Teresita, chica de la cual se enamora en un determinado periodo. Pero Ricardo Arana también será un motivo por el que Alberto tome iniciativas para vengar su muerte. Al realizar estas iniciativas tendrá que ser un soplón. Acusa a Jaguar como responsable del asesinato y delata los malos hábitos aprendidos y ejecutados por los chicos de su sección: el consumo de bebidas, los robos, el tirar contra y el maltrato. El poeta tiene la oportunidad de enfrentarse con el Jaguar, no logra vencerlo, pero pide que se haga justicia. Su reclamo no es atendido porque denigraría el colegio militar como institución. Es por eso que se le chantajea con las novelistas pornográficas que escribió, razón que acreditaría su instantánea expulsión. Bueno, esta primera parte solamente es una breve alusión a lo que se menciona en el texto, ¿no? A partir de acá ya empieza el análisis. Segunda parte, el camaleón. Landowski define al camaleón como aquella persona que tiene la facilidad de apartarse de un mundo para trasladarse a otro, de forma convencional y temporal, logrando que ésta se adapte como mejor le convenga. Landowski añadía que se trataba de un simple animal social, que hace prevalecer lo natural y querer ser definido exclusivamente por referencia a sí mismo como uno u otro. Su meta es ser sí mismo, cueste lo que cueste, perseverando en su ser, realizando su propio programa de vivir su vida. El camaleón irá administrando hábilmente las apariencias a fin de no dejar percibir en los más mínimos su alteridad intrínseca en relación con el medio ambiente. Amartya Sen, una teórica sobre la violencia, decía que cualquier persona es miembro de muchos grupos diferentes a los cuales pertenece, sin necesidad de ser contradictorio. Estos le dan una identidad potencial que puede ser bastante importante según la situación. Es un error pensar que la gente es la misma en todo el mundo, ya que uno se expone a la diferencia de muchas maneras distintas, sin catalogarse en una única dimensión. Mas el advertir esta pluralidad de identidades en un solo sujeto aún resulta una idea algo complicada. Amartya Sen menciona también que existe una clase de reduccionismo llamada filiación singular, concepto que se opone a la indiferencia hacia la identidad. Esta presupone que cualquier persona está sometida a incluirse únicamente a una sola colectividad, planteamiento erróneo, ya que se sabe que cualquier ser humano real pertenece a muchos grupos diferentes por medio del nacimiento, las asociaciones y las alianzas. Tercer punto, la programación. La programación permite al sujeto interactuar con tranquilidad de una manera mecanicista y con regularidad y continuidad. Esta busca la transformación de los estados, del sujeto al objeto, ya sea un objeto o un sujeto tomado como objeto. Lacan sostiene que el hombre se convierte en signo, elemento y objeto del intercambio reglado. Ahora, para que este objeto sea programable por parte de un sujeto es necesario que éste cumpla con su rol temático o esté programado. Inmediatamente se cumple entonces en ello el hacer ser con respecto al individuo. En la novela de Mario Vargas Llosa se observa cómo existe esta formalidad que permite visualizar la forma de llevar las relaciones con los objetos, en especial con el poeta. La idea que tiene del bien está bien definida, sabe que ésta le producirá un verdadero placer. El ayudar al esclavo ante mucha violencia, el enamorarse de Teresa, el de proclamar la verdad, el delatar las malas acciones de su sección, o el luchar por hacer justicia por la muerte de su compañero. El poeta cumple un rol en los procedimientos del lenguaje. Primero es un destinador por la razón de que se asimila las ideas del bien y el mal que se desarrollan en sus círculos sociales. Y segundo, es un destinatario, porque manifiesta lo aprendido como destinador con mucho cuidado, ya que él resulta ileso y sin secuelas que dañan su integridad. El poeta cree sentirse capaz de organizar su vida sin que las circunstancias alteren el rumbo de sus anhelos personales, tal como se aprecia en el diálogo establecido con el esclavo. Cito un fragmento de La ciudad de los perros, un diálogo. Es por eso que estás fregado, dice Alberto. Todo el mundo sabe que tienes miedo. Hay que trompearse de vez en cuando para hacerse respetar. Si no, estarás reventado en la vida. Yo no voy a ser militar. Yo tampoco. Pero aquí eres militar aunque no quieras. Lo que importa en el ejército es ser bien macho. Tener unos huevos de acero. ¿Comprendes? O comes o te comen. No hay más remedio. A mí no me gusta que me comen. No me gusta pelear, dice el esclavo. Mejor dicho, no sé. Eso no se aprende, dice Alberto. Es una cuestión de estómago. El teniente Gamboa dijo eso una vez. Es la pura verdad, ¿no? Yo no quiero ser militar, pero aquí uno se hace más hombre. Aprende a defenderse y a conocer la vida. Pero tú no peleas mucho, dice el esclavo. Y sin embargo no te friegan. Yo me hago el loco, quiero decir el pendejo. Eso también sirve, para que no te dominen.
Si no te defiendes con uñas y dientes, ahí mismo se te montan encima. Tú vas a ser un poeta, dice el esclavo. ¿Estás cojudo? Voy a ser ingeniero. Mi padre me mandará a estudiar a Estados Unidos. Escribo cartas y novelitas para comprarme cigarrillos, pero eso no quiere decir nada. Fin de la cita. La programación se trata de un hacer advenir, llegar, que puede alcanzar resultados beneficiosos como también desagradables. Si una programación presenta dificultades, puede frustrarse y conseguir lo insignificante o lo riesgoso. Aquello ocurriría siempre y cuando existiera una falta de saber hacer, que se presencia como una limitación en los comportamientos humanos, los cuales tienden a depender de la motivación y el principio de intencionalidad. Eric Landowski señala que hay dos formas de motivación: la strictus sensu, la cual motiva al inventor de lo cotidiano, el sujeto deseoso de cuestionar a cada instante, para redefinir el sentido que atribuye a las prácticas de los objetos. Se fundamenta en decisiones para abolir o instituir determinadas prácticas, forma en la que construye a diario su propio mundo en cuanto se trata de un universo significante. El poeta tiene muchas veces a esta manera de motivación, se autoprograma para que la relación con los sujetos esté restringida entre un término medio del uso del bien y el mal. En segundo lugar, encontramos una motivación que se limita a acompañar la realización de los programas de comportamientos socialmente regulados, explicitando el valor simbólico que es posible asociarles. Se trata de una modalidad consensual, que subyace en la ejecución de las prácticas sustituidas. Esta motivación sin cuestionamientos es muy notoria también en el poeta, quien no pretende abandonar el colegio militar por más violencia e injusticias que se presenten en ese ámbito. Cuarto punto, el ajuste. Landowski, basado en la sensibilidad, define el ajuste como la capacidad de sentirse recíprocamente, es decir, un hacerse conjunto. Para explicar esta modalidad es necesario definir algunos términos que determinan la función del sujeto en cuanto a acomodación frente a una instancia. Eric Landowski sostiene que existen dos tipos de sensibilidades susceptibles que se encargan de fundar los procesos del ajuste. El primer tipo es la sensibilidad perceptiva, la cual permite experimentar por los sentidos las variaciones perceptibles del mundo exterior ligadas a la presencia de otros cuerpos, sujetos o los elementos del mundo objeto. Y permite también sentir las modulaciones internas que afectan los estados del cuerpo propio. En la novela se refiere al impacto que tiene la sociedad violentada en cada uno de los personajes y cómo estos adoptan una postura a seguir a partir de aquella degradación. El poeta se inclinará por un comportamiento convencional, donde él no resulta agredido ni sea objeto de burla. El segundo tipo es denominado la sensibilidad reactiva, que se encarga de interpretar el conjunto de soluciones de continuidad en términos de sensaciones diferenciadas. Por ejemplo, ocurre cuando se observan objetos sensibles que están construidos por ciertos impulsos, de tal manera que reacciona de forma exacta del gusto de uno demasiado rápido. En el caso de la ciudad de los perros se ve una distinción bien clara. La ciudad es tomada como un elemento degradado que requiere de orden y ética. La escuela militar es vista como un lugar donde los cadetes aprenderán con formaciones violentas una buena conducta que les servirá como compromiso para enrumbar a su sociedad por un camino correcto. El hecho de que estos espacios estén simbolizados refleja la eficacia del proceso de causalidad, prioridad de este segundo tipo de sensibilidad, la reactiva. Con el tipo de sensibilidad ya explicado, se observa de qué manera el individuo hace su introducción en este organismo social. El sujeto debe adecuarse a un medio distinto del que proviene y ajustarse a la situación. De forma continua se aprecia el modo como uno se adecua a una sociedad y el conocimiento que adquiere de las costumbres de los internos, con la finalidad de analizar y relacionarse con los parámetros que rigen y construyen aquellos espacios violentos. Pues no todo resulta provechoso. La posición del poeta consistió en adecuarse a esta sociedad sin derrocar a las entidades del poder. Tras ser invadido por la furia, logra enfrentarse al jaguar y con ello desequilibra su postura intermedia de no querer sobrepasar los límites ya establecidos por él mismo. Eric Landowski señala que el ajuste es fallido a causa de una sensibilidad mal ubicada. Si el odio se introdujo en el poeta, luego de que murió el esclavo, lo más probable es que existiera una forma de reducir ese potencial de venganza haciendo justicia. Pero otros factores son los que determinan que Alberto no tome la decisión correcta. La indiferencia de las autoridades militares en hacer público al responsable del homicidio y la tolerancia a las actitudes violentas de los alumnos, en especial del jaguar, provocan que el poeta se sienta solo frente al mundo. Quinto punto. Alberto Fernández tiene la peculiaridad de inducir razonamientos que desembocan en aserciones de la realidad. Se muestra más lúcido en crear e inferir, a diferencia del esclavo y el jaguar. Rápidamente fundamenta la muerte de su amigo sin equivocación alguna. En el siguiente fragmento, donde habla con el teniente Gamboa, se observan los enlaces coherentes entre un pensamiento y otro que pretenden llegar a la verdad. Cito: sí, mi teniente, dice, nada responsable, lo mató el jaguar para vengar a Cabo. Todo fue por la consigna, mi teniente, por lo del vidrio. Para él fue horrible, peor que para cualquiera. Hacía 15 días que no salía. Primero le robaron su pijama, y a la semana siguiente lo consignó usted por soplarme en el examen de química. Estaba desesperado, tenía que salir. ¿Comprende usted, mi teniente?
Quiero decir que estaba enamorado, mi teniente. Le gustaba una muchacha. El esclavo no tenía amigos, hay que pensar en eso. No se juntaba con nadie. Se pasó los 3 años en el colegio solo, sin hablar con nadie. Todos lo fregaban y él quería salir para ver a esa chica. Usted no puede saber cómo lo batían todo el tiempo. Le robaban sus cosas, le quitaban los cigarrillos. Fin de la cita. Las aclaraciones señalarían que el jaguar, jefe del círculo, ha empleado un acto de venganza contra el delator, postulados que son ciertos y de los cuales no retira su perspectiva. En la cita que colocaré a continuación se valora el énfasis de la relación del poeta, quien está totalmente decidido de sus convicciones, juzga seleccionando y discriminando al responsable del homicidio. Cito: ¿quién lo mató? El jaguar, mi teniente. Los otros dos, el boa y el rulo, son un par de brutos, pero ellos no hubieran disparado, fue el jaguar. Fin de cita. Sexto punto: matando territorio. Para Otto Klinneberg, otro teórico sobre la violencia podría convertirse en una forma adaptativa de vivir, tolerable, aceptada y respaldada por los hábitos populares y la moralidad convencional, formando con ello una subcultura. De igual manera, Henry Laborit plantea que la agresividad de competición puede revestir el aspecto de la defensa del territorio o la agresividad intermachos. Será siempre un comportamiento adquirido vinculado al acceso de objetos gratificantes y el establecimiento de jerarquías dominantes. Se manifiesta en una actitud agresiva o un combate real, permitiendo a la vez el refuerzo de las pulsiones predatorias y los comportamientos agresivos en el dominante. Pero muchas veces esta actitud se manifiesta de forma inusual, por lo que podría señalarse que se trata de una agresividad defensiva. Esta se distingue por ser un comportamiento innato que es provocado por un estímulo doloroso donde la huida es imposible y se piensa que la persona será recompensada. Ante esta actitud se presenta una limitación que impide o detiene el constante desarrollo de la violencia, la condición y el enfrentamiento con acontecimientos no clasificables. Alberto Fernández sabe muy bien cómo debe comportarse para incluirse en el colegio militar sin ser objeto de burlas. Una de las estrategias del poeta para no llegar a este punto es ofendiendo a quien trate de imponerse sobre él. El hecho de que insulte al negro vallano con descalificativos raciales no implica que el poeta sea racista, sino que se vale de cualquier artificio para que ni uno de sus compañeros lo derrote mediante la violencia verbal. Todos sus enemigos o quienes traten de hacerle frente tendrán un motivo para que sean menospreciados de alguna forma, así sea forzosa. De esta manera evita que el personaje se quede callado ante un ataque violento que atente contra su integridad. Alberto tendrá que repetir constantemente estas actitudes para evitar alguna manifestación de violencia ante su persona. Pero no solo eso, tendrá que molestar también a la persona que destaca por su incompetencia y su debilidad. Deberá violentar contra el esclavo, como lo hace la mayoría de su sección. Otra característica más en él se inserta al mostrarnos una figura del escritor, como bien señala Enrique Páez. Para ser un escritor primero se ha de ser un gran lector. En todo caso, el autor concibe inconscientemente que este personaje tiene el hábito de la lectura y por lo tanto su dominio para escribir queda justificado. Pues no solamente es la imagen del escritor la que desea imponer el poeta, sino que se amolda a las exigencias adolescentes de los internos para escribir acerca de un tema que los conmueve, la pornografía. Esteban Todorov decía al respecto: cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber, el de acordarse, el de testimoniar. El poeta alcanza cierto prestigio entre los cadetes porque en sus novelitas denigra a la mujer y habla mal de ella. Con ello el poeta resulta acomodarse por encima del concepto de feminidad, criticando y apoyando la cultura machista. Séptimo punto: queriendo ser el jaguar. En el caso del poeta se observa que toma como modelo en su colegio al jaguar, ya que él lo posee casi lo más importante: respeto, amigos a su disposición y habilidad en pelear. Cuando el esclavo conversa con Alberto, se revela esa actitud explícita. Cito: y tú imitas la risa del jaguar, dice el esclavo suavemente. Eso debería darte más pena. Alberto ríe, su risa se corta bruscamente. Es verdad, dice, me estoy riendo como el jaguar. ¿Por qué lo imitan todos? Fin de cita. Si el poeta insinuara ser como el jaguar, tendría que convertirse en un monstruo. Aquello parece ser posible cuando se desafían el uno al otro al estar encerrados por el teniente Gamboa en la misma celda. Octavo punto: el riesgo. En la novela de Vargas Llosa hay un ejemplo considerable al observar cómo el poeta pretende arrebatarle el poder al jaguar. Se sabe que la ira que le tiene hacia el líder del círculo es pretexto para pelear con él, pero ello no permite que adquiera de forma inexplicable toda una sabiduría callejera y un conocimiento de combate. El poeta al enfrentar al jaguar quiere hacer justicia por la muerte provocada al esclavo, el sufrimiento infundido a los padres de la víctima y el paso espiritual que tiene este protagonista de haber perdido a uno de sus mejores amigos. Noveno punto: imposibilitado de
hace distinto al poeta del jaguar es su lado humano. Alberto Fernández, cuando tiene que llorar, lo hará, tal como ocurre por la muerte del esclavo. Cito: varios le preguntaron qué había ocurrido, pero él no les hizo caso, ni pareció darse cuenta minutos más tarde, cuando Bayano, que marchaba a su lado, dijo en voz bastante alta para que oyera toda la sesión: el poeta está llorando. Fin de cita. 10º punto: silencio convencional, que equivaldría a la cobardía del esclavo, parte del esclavo. El silencio en el poeta se manifiesta cuando el representante visible del poder gobernante, en este caso las autoridades del Colegio Militar Leoncio Prado, se ha convertido en un traidor al emplear el chantaje y la negación de actos bélicos que denigran la institución. Alberto Fernández tiene dos momentos importantes donde el silencio lo relaciona con la cobardía y la protección personal. La primera ocasión se muestra cuando el jaguar es acusado de soplón. En ese momento la preferencia por no revelar la verdad se oculta tras el temor de que el poeta resultará golpeado por toda la sección. La segunda oportunidad está cuando Alberto no debe mencionar nada sobre el culpable del asesinato del esclavo, ya que de hacerlo será expulsado del colegio por haber escrito novelitas pornográficas. Eso sería todo. Muchas gracias. El segundo tópico, que es el camaleón que condiciona, ¿no? ¿En qué se diferenciaría del cuarto, que es ajuste, que tú mismo lo has dicho que es acomodación, ¿no? O manera de moldearse, ¿no?, frente a la situación? El camaleón, ¿qué hace? Se moldea frente a la situación, ¿no? Entonces, el punto 2, que es camaleón, estaría vinculado, ¿no?, y estaría dentro también, pues, el ajuste, ¿no? Incluso el punto 5, que todo camaleón pues tiene una eficacia y capacidad de razonar, ¿no?, que es el punto 5 también. El punto 6, que dice acciones que marcarían una identidad, ¿no? En el punto, por ejemplo, 8, mencionas el riesgo, que estaría dentro del riesgo las limitaciones, ¿no?, del rol actancial, ¿no?, del sujeto. Me parecería que de repente deberías ajustar un poco estas categorías, ¿no?, para que sean más económicas en el modelo de análisis. Y también no has dicho por qué dices que el poeta es el actante principal, ¿no? Bueno, primero respondiendo a la pregunta del señor, sí, me refería justo a ese pensador que me dice Otto, una pronunciación. Feinberg. Ahí está, Feinberg. No, acá somos peruanos. Y bueno, mi intención no era que se confunda el modelo de psicoanálisis lacaniano o lo que sea, ¿no? Sino la intención es que este autor toca un tema en un libro que se llama La violencia y sus causas, y ahí no especifica si tiene tendencias al psicoanálisis lacaniano, freudiano. Simplemente él habla sobre el tema teórico que es la violencia, ¿no? Y digamos que ahí lo cito porque se ajusta justo al análisis. Y bueno, para responder al señor, que bueno, no tengo el gusto de saber su nombre, pero es Ocar. Bueno, si la división que he hecho es en 10 motivos, es porque cada uno tiene una definición distinta. Eric Landowski, por ejemplo, propone el término de camaleón. Hay otro término que es la programación, que es un término de semiótica, si es que has podido realizar interacciones arriesgadas o presencia del otro, de Eric Landowski. También hay otro término que es el ajuste. Digamos que yo me ceñía a esos tópicos, como lo llegué a indicar al inicio en la introducción misma, para poder, digamos, desarrollar esos temas teóricos. Ahora, sería un error abismal juntar todos los términos, porque de verdad son distintos. Ahora, te digo que son distintos porque podrían sonar parecidos: la programación, el camaleón, el ajuste, podrían parecer, digamos, parecidos, pero no lo son. Ahora, ¿por qué? El camaleón es un modelo de tipos humanos, es un hombre, un sujeto dentro de la sociedad, ya establecido, caracterizado porque se acomoda a una situación determinada. Ahora, lo que yo he hecho en la programación va más allá, es decir, qué factores harían que el sujeto se adopte a una situación. No estoy proponiendo un tipo humano ni nada de eso. El ajuste es lo mismo, es incluir, o mejor dicho, desarrollar
un tipo de sujeto que va transformándose, ¿no? Ahí podemos hacer también un análisis semiótico, ¿no? La transformación de un sujeto por la intervención de un objeto. El tránsito de un sujeto 1 a un sujeto 2 o hasta un sujeto 3, pero al final esas invariantes no resultan ser, digamos, sostenibles, ¿no? Porque el poeta, también por ser camaleón, trastorna su identidad, ¿no? El camaleón ya está definido, ¿no? En el punto 2. Ahora la programación, como ya te indiqué, es algo muy distinto, un término de Landowski también, un ajuste también. Y bueno, los demás tópicos también siguen por esa línea. Es decir, lo que yo he hecho es rescatar algunos términos teóricos para poder desarrollarlos, digamos, de la mejor forma conveniente, no sin tratar de juntarlos, porque sería un error, ¿no? Abismal. Eso sería todo. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Sí. No sé su nombre, que acaba de hablar de los para lo que estudiamos eso de camaleón, quizás te puede servir hacer un análisis de la manera como el poeta utiliza el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando están con sus compañeros en el 11 grado, o cuando están con sus amigos en Miraflores, ¿no? ¿Cómo funciona eso que Bastín llama la heteroglosia, ¿no? Que no he visto mucho que hayas hecho un análisis, digamos, del lenguaje que utiliza, ¿no? El personaje. Claro, eso lo mencioné me parece en el camaleón también, en la parte de 2. Dije que se regulaba digamos, a comportamientos con distintas personas. Digamos, con Teresita es distinto, con el clavo es otro, con Jaguar también. Hasta con Jaguar llega a revelarse para lograr, digamos, un trastorno de identidad, ¿no? Y ahora lo que yo tengo bien marcado en esta tesis es que se establece una jerarquía. Primero está el jaguar como modelo, como utopía de la figura del violento. Luego está el camaleón, digamos, el poeta. Y finalmente está el esclavo, ¿no? Que es la víctima. Es todo un triángulo jerárquico donde se establece el recorrido de la violencia. Ahora, lo que tú dices también, digamos, está mejor desarrollado en otra parte de mi tesis. No creas que no me he olvidado de eso. Es decir, eso y un aporte más está dentro de mi tesis, ¿no? Solamente que ahora me he tratado de acomodar solamente este pequeño tema, que es el camaleón, nada más. Oscar.